Hola, buenos días a todos. Soy Juan Ceballos. Nada, como siempre, bueno, ante todo, bienvenidos y gracias por estar hoy presentes en el webinar. Este yo creo que será relativamente corto y bueno, pues simplemente, pues como siempre, daremos unos minutos para que todo el mundo se vaya conectando y cuando empecemos que los asistentes sean el mayor número posible. Vamos comentando. Hola, buenos días. No se oye porque no estoy hablando, ¿vale? Como comenté al principio, íbamos a dar unos minutos de cortesía para que se fueran añadiendo asistentes, ¿vale? Lo que sí me ha parecido leer antes que no se ve. En teoría deberíais de ver la portada de la exposición. Confirmarme si lo veis para, para comentarlo con Pilar, que es la que está colaborando conmigo. Perfecto, parece que sí que se ve. Bueno, pues en un par de minutitos empezamos. Así que bueno, espero que sea interesante y que sobre todo que os resulte de utilidad. Si acaso, bueno, en la parte final de la exposición, mi intención es hacer un pequeño comentario sobre el decreto que se aprobó ayer en el Parlamento y que se va a tramitar como ley en relación a las ayudas directas. Esta mañana desde Sintur hemos enviado un archivo Excel que os va, en teoría, bueno, es simplemente con la idea de que os ayude a hacer los cálculos en función del volumen de facturación que se haya declarado en el año 19 y 20, ¿vale? Pero bueno, lo comentamos luego. Hay 5, comenzamos.
Bueno, buenos días de nuevo. Si os parece, comenzamos y ya, bueno, las dudas que vayan surgiendo en relación a lo que acabo de comentar del decreto de ayudas directas, bueno, pues lo vemos. En principio, si no ha habido datos en 2019, pues no sé, habrá que ver el contenido del decreto que dice en estos casos, porque la condición para darlo es que bueno, aparte de que hay que cumplir una serie de requisitos como destinatario, el epígrafe del IAE, actualmente hay un dato que, bueno, que ya se está moviendo para intentar cambiarlo en relación al resultado de 2019. Si no hay actividad en 2019, pues habrá que ver cuál es en concreto esa parte, no la he leído, no me suena haberla leído en el decreto y bueno, lo comentamos al final, ¿vale? Comenzamos. En fin, bueno, pues la idea del webinar de hoy es hacer hincapié en el reflejo contable de la operativa que controla GIA. Como todos sabéis, GIA, como software específico de agencia de viajes, es un software de gestión, no es de contabilidad, pero sí tiene el control o la gestión de toda la operativa contable que va relacionada con la actividad que hace la agencia de viajes. En concreto, desde GIA, como sabéis, podéis hacer todo lo que es la operativa turística a través de los expedientes, donde creáis servicios para que luego se facturen y se registren la factura de compra. Es fundamental darle tratamiento al registro de la compra, porque a veces las agencias solamente dan reflejo en el sistema de la operativa de ventas y no de la compra real. Entonces, pues al final quedaría como una pata pendiente de tener en cuenta a la hora de establecer todo lo que es el margen y el resultado. Y como decía, tanto a nivel de ventas, emisión de facturas, como de compra, el registro de la compra real del proveedor, pues toda esa parte hay que registrarla en GIA y, lógicamente, la operativa de cobros y de pagos. Adicionalmente, GIA también tiene un módulo de facturas de acreedores para que se puedan registrar los gastos que son generales de negocio, que no tienen que ver con la intermediación turística. Y básicamente la idea es de que toda la operativa que de alguna manera tenga un reflejo en la tributación de los impuestos, pues esté controlada desde GIA. Ya luego las empresas, en función de su tamaño, de su estructura y de la casuística propia de la agencia, pues tendrá operativa de nóminas, si tiene activos contabilizará dotaciones de ese inmovilizado, si tiene préstamos hará el reflejo del pago de préstamos. Esa operativa ya sí sale de forma provisional, porque la idea es de que en adelante GIA pues vaya haciendo también control de esa parte de la operativa, pues esta última que he comentado iría directamente a contabilidad, se registraría en contabilidad y no en GIA. Pero la mayor parte de la operativa que una agencia de viajes realiza, pues evidentemente se puede controlar desde GIA. Y eso tiene un impacto muy grande a la hora de todo el control contable, porque por un lado automatiza todo el volumen de asientos que tienen reflejo en la contabilidad y por otra parte pues permite precisamente evitar tener que hacer desde contabilidad el registro de la operativa. A nosotros nos preocupa el hecho de que sabemos que hay agencias o gestorías especializadas en agencias de viajes que tienen clientes que usan GIA. Y bueno, nos han llegado constancia de que en ciertos momentos se le indica que GIA, en cuanto al control del registro contable, no actúa como debería de hacerse. Entonces, en función de esa situación que nos ha llegado, hemos considerado desde Gesintur que es interesante, primero, dar tranquilidad a las agencias que usan GIA como plataforma de gestión y luego, bueno, pues que tengan conocimiento de lo que realmente hace GIA en cuanto al tratamiento y que esa parte realmente tiene una justificación o un argumento del instituto, por una respuesta que nosotros hace ya 2 o 3 años lanzamos al Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, precisamente con el modelo de asientos que hacemos desde GIA para que este organismo dé validez a la manera de proceder. Entonces, bueno, pues pasamos ya directamente un poco a lo que es la explicación de la casuística.
Y en esa respuesta que nosotros, o en esa petición de consultas que en su momento se mandó para darle todo el enfoque a cómo GIA genera los traspasos contables que hay que llevar desde GIA a la contabilidad, al programa que cada agencia utilice, pues se establecieron una serie de parámetros que nosotros considerábamos que eran necesarios para configurar, en la parte de configuración contable de GIA, era necesario de establecer una serie de parámetros a nivel de cuentas, a nivel de grupos de contabilidad, para que luego todo lo que es la generación de asientos con los códigos adecuados, pues se generara en ese fichero que nos llevamos a la contabilidad. Y en concreto, el ICAC respondió a ese planteamiento, porque nosotros hicimos el planteamiento en dos vertientes. Una principal, que era en el régimen especial de agencias de viajes, y también de forma adicional preguntamos sobre la disposición adicional cuarta por la implicación que tiene sobre todo en el volumen de negocio. Cada casuística, cada operativa, pues tiene una casuística específica, porque luego, bueno, las agencias de viajes también, como sabéis, puede hacer operativa en régimen general, pero esa ya está perfectamente controlada, porque ahí no hay nada interpretable, ya todo está establecido porque es la forma habitual de realizar operaciones. En el caso de agencias de viajes, donde, como sabéis, hay un régimen propio de tributación, y encima hay una casuística específica exclusivamente para agencias de viajes, que es la disposición adicional cuarta, pues ahí es donde, en cierto modo, pues cabía un poco la interpretación de cómo realizar eso. De hecho, ya la manera de hacerlo ya estaba establecida en publicaciones vinculantes, bueno, vinculantes o resoluciones del ICAC, una del 2004 y otra más reciente, en relación a cómo se registraban las operaciones del régimen especial y las de no de disposición adicional cuarta como tal, pero sí cuando se hace intermediación en nombre y por cuenta ajena. En el caso concreto del régimen especial, esta fue la respuesta, la que estáis viendo en pantalla, fue la respuesta del ICAC. Simplemente haciendo referencia a que la información o el modelo de asiento que nosotros enviamos como propuesta se consideraban correctos en función a la resolución de 1997. Básicamente esa resolución lo que indica o lo que indicaba es que cuando se realizan operaciones en régimen especial, por la casuística propia de la regulación del régimen, tanto la venta como la compra se registran sin ningún tipo de desglose. Es decir, yo realizo una venta en régimen especial a un cliente y esa venta se registra en contabilidad, en cuentas del grupo 7 de ingresos y en contrapartida al debe la cuenta de clientes o banco en función de que se haya cobrado, etcétera. Lo importante en este tipo de registros es que no hay ningún tipo de desglose de la operativa, que lo veremos luego un poquito más a detalle en ejemplos de asientos, ni en compras ni en ventas, ¿vale? Entonces se registraría todo como una única cantidad, donde los impuestos pasan a registrarse inicialmente como mayor coste de la operación, en el caso de la compra, o mayor ingreso en el caso de la venta, y luego adicionalmente la resolución indicaba que era necesario detraer de los ingresos la parte del reconocimiento del impuesto que se devengaba, tanto en IGIC como en IVA. Es decir, yo inicialmente registro un volumen de ingresos X y tengo que minorar esos ingresos por el reconocimiento del IVA que se devenga en caso de que sea una operación sujeta. Básicamente eso es lo que dice la resolución y en base a eso es a lo que nosotros planteamos un modelo de registro de asientos que no se salía de lo habitual. Es verdad que nosotros añadimos una peculiaridad para el control del devengo del IVA que la explicaré con un poquito más de detalle. En el caso de a la hora de emitir a ver, relación con carácter no vinculantes. Bueno, básicamente esto era una parte importante de la respuesta del ICAC a la consulta que le hicimos, porque nosotros inicialmente propusimos unas cuentas para utilizar en la disposición adicional cuarta. Y me interesa recalcar esta parte de las respuestas porque el plan contable, como me imagino que muchos de vosotros sabéis, no es algo que sea rígido en cuanto a su aplicación. Es verdad que existen normas y criterios de valoración, hay unas pautas en cuanto al registro según qué tipo de operativas, todo lo que es el plan contable definido,
Pero es verdad que en determinados momentos es posible codificar las cuentas de contabilidad sin necesidad de que exista una denominación o una numeración fija. Es decir, yo puedo establecer, porque de hecho en todo lo que es la codificación del plan de cuentas existen saltos y a veces si queremos hacer un registro o crear una cuenta de un hecho específico de la empresa, pues no encontramos exactamente esa denominación o ese código específico. Con esta resolución y con este decreto que se hace mención aquí, que sepáis que es posible, nosotros inicialmente a la hora de configurar en GIA las cuentas que controlaban la disposición adicional cuarta, propusimos una cuenta del grupo 4, aquí habla en la respuesta de que podrían ser las del grupo 55, pero que en cualquier caso esa libertad a la hora de establecer el código y la denominación, pues tenía cierto margen y bueno, siempre que la función o la justificación de ese código al final sirva para tener una imagen fiel de la operación, de las operaciones que realiza la empresa, pues a priori no hay una limitación para utilizar una del grupo 55 o una del grupo 40 o 41, en función de que vosotros entendáis bueno, de que debéis de utilizar una diferente. En relación a la resolución, como comentaba antes, estas son las pautas, es decir, tanto los ingresos como las compras se registran con impuestos incluidos y luego hay que ajustar esa cifra de ingresos al IVA que se reconoce una vez se calcule. Sabéis que la operativa del régimen especial hay una parte que estará sujeta cuando tenga y cumpla los requisitos de operaciones que tengan que tributar y otra parte que no lo está, sino porque imaginaros servicios que salen fuera de la Unión Europea, pues esa facturación no entra en el cálculo de la tributación y toda la que esté a nivel de España, como Península y Baleares y el resto de la Unión Europea, pues sí entraría a formar parte de lo que es el cálculo de la tributación. La cifra que yo reconozco como IVA devengado en régimen especial, IVA o IGIT devengado, evidentemente tengo que detraerla de los ingresos. Y eso es básicamente lo que decía la resolución, como lo comenté antes. Comento aquí ahora un poco lo que a nosotros nos diferencia del resto de aplicaciones en cuanto al tratamiento del cálculo del devengo de IVA. En la medida en que la agencia va realizando operaciones y todas esas operaciones van entrando como impuestos incluidos, van entrando como operativa de registro de impuestos, lo que tenemos es que nos encontramos con que la mayor parte de las aplicaciones contables que controlan esta parte lo que hacen es hacer el cálculo del devengo del IVA al final del periodo. Es decir, van entrando de forma continua en contabilidad operativa de registro de ventas y de compras sin desglose de impuestos y luego a la hora de hacer el cálculo es necesario hacer precisamente toda la operativa de la aplicación del cálculo del margen de forma única y al final del periodo. Yo cogeré todos mis ingresos sujetos durante el trimestre, cogeré todos mis gastos y hago la operación de diferencia, ingresos menos gastos, divido entre 1,21 y a partir de ahí obtengo la base imponible de lo que tributa mi impuesto. Nosotros entendíamos que era mucho más correcto intentar calcular esa operativa de devengo de forma puntual, es decir, por cada movimiento. De hecho, cuando la normativa habla de cómo debe de tributar la agencia de viajes, a raíz de lo que fue la sentencia de la Unión Europea que obligó a cambiar la normativa de IVA en relación al régimen especial, pues existían antiguamente dos formas de calcular la tributación, una que eran por cantidades globales y otra era por operación a operación. Actualmente la única que queda vigente es la de operación a operación y precisamente por ese motivo se decidió desde GIAR intentar buscar la manera de que cada devengo se calculara en función de la operación. Y bueno, simplemente lo que hicimos fue esta que es la fórmula, o sea, tal y como interpreta el Tribunal Económico, que se debe de entender el artículo
de la ley de IVA que habla del cálculo de la base imponible, básicamente lo que dice, oye, pues todas mis ventas con impuestos incluidos, le deduzco las compras con impuestos incluidos y esa diferencia la divido entre 1 más el tipo general. En el caso del IVA es el 21, en el caso del IGI, que es el 7, pues haríamos esa división 1, o sea, el margen que sería la diferencia entre ingresos y compras dividido entre 1,21 o entre 1,07. Esa manera de calcularlo evidentemente nos llevaba a tener que esperar al final del periodo para hacer el cálculo mediante un único movimiento. Y nosotros al final pensamos que era una buena opción desglosar precisamente esta manera de calcularla, desglosarla en sus componentes. Es decir, si yo a las ventas le quito las compras y lo divido entre 1,21, es exactamente igual que si yo a las ventas le aplico ese coeficiente de 1,21 y a las ventas también lo hago. Y luego hago la diferencia de los dos. Es decir, por cada movimiento de ventas o de compras sujetas que yo identifique, lo voy a dividir entre 1 más el tipo general y esa diferencia, en el momento en que llegue a la contabilidad, ya me va a calcular de forma directa la base imponible. Y en la medida en que voy reconociendo en cada asiento una cuota de IVA devengado, pues puedo conseguir un mayor de la cuenta de IVA devengado en régimen especial. En vez de tener un único movimiento al final del periodo, pues a medida que voy generando traspasos, lo que voy haciendo es un IVA, un desglose del IVA al régimen especial. Voy a ir respondiendo en la medida de lo posible. Si hay preguntas sobre lo que yo estoy explicando, intento resolverlo. Veo que Miguel Ángel me hace la pregunta. A ver, ¿me oís? Ahora, vale, perfecto. Venga, pues nada, ya ha llegado la luz de nuevo. Disculpad, no sé qué ha pasado, sinceramente. Igual es que hay algún espía por ahí que no quería que explicara lo que tocaba. Bueno, estábamos en lo del tema del 10%, este famoso. Lo que decía, cuando estamos en régimen especial de agencias de viajes, la agencia de viajes va a tributar siempre por el IVA que le toca a la agencia de viajes, con independencia del IVA que llegue en el servicio cuando se compra. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, prestando un servicio en régimen especial, donde existan servicios nacionales. No sé si lo vimos la otra vez en un ejemplo, donde yo tengo un desplazamiento en AVE, por ejemplo, desde Sevilla hasta Madrid, y después tengo un vuelo que sale de Madrid hacia Roma, por ejemplo. Yo puedo estar combinando, incluso, por ejemplo, también un seguro. Yo puedo estar combinando distintos servicios dentro de un mismo paquete o prestación única, y el tratamiento que en régimen especial se le da a la tributación no va a depender de los servicios que estoy prestando, porque al final la ley me dice, oye, todo lo que tú estés prestando como servicio se considera prestación única y le voy a dar un tratamiento tributario propio, que es decir que tributa si la operación está en territorio de la Unión Europea o se entiende prestada en territorio de la Unión Europea, y sobre todo si la agencia de viajes tiene sede en territorio nacional, ¿vale? Península o Baleares. Si esa situación se da, tributará al tipo general. Ahí no hay opción de hacer ningún tipo de deducción de la compra si viene al 10% ni nada, porque se considera que la compra con el impuesto forma parte del precio de coste, es decir, el servicio más el impuesto. Ahí no hay posibilidad de hacer ningún tipo de deducción ni nada, ni de tributación al tipo de IVA del servicio que se compra, ¿vale? Entonces, nosotros, como decía, retomando la explicación, la manera en la que le damos el tratamiento al devengo del IVA se hace operación a operación. Por cada factura emitida y por cada compra que se registra vinculada a ese servicio que se ha facturado, nosotros hacemos un
tratamiento o una vinculación a la tributación. Y básicamente lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva de la recta, donde en vez de hacer primero el cálculo del margen y todo dividirlo entre 1,21 o entre 1,07, hacemos por un lado la venta entre 1,21 y la compra entre 1,21 o entre el tipo de ICI general, ¿vale? Y en base a esto siempre vamos a conseguir que a la contabilidad llegue movimiento por cada operación, van a llegar movimientos al debe y al haber de una cuenta de la 477 que tendrá en teoría un saldo acreedor, ¿vale? Entonces, esta parte en concreto es lo que a muchas agencias y gestorías que llevan agencias de viajes les choca. De hecho, hay programas de contabilidad que no están preparados para esto. Es decir, con SAGE, con A3, tenemos históricamente problemas porque resulta que a la hora de definir los parámetros de cuentas especiales de IVA, no se han parado a pensar que en España existen distintos tipos de tributación. Lo hacen todo en función del régimen general y a la hora de establecer toda esa configuración, pues se olvidan de que existe un régimen, que es el especial, y no le dan un tratamiento adecuado. Por ejemplo, sé que SAGE y Contaplus no admite movimientos al debe de una cuenta 477, que es la del devengo de IVA, que en teoría tiene siempre carácter, el IVA devengado tiene carácter acreedor, siempre crecerá por el haber y solamente se lleva al debe cuando se liquida, pero no permite hacer asientos automáticos con movimientos al debe del IVA. Esta manera de calcular la operación resulta que va a generar anotaciones tanto al debe como para el haber, ¿vale? Entonces, yo voy a tener movimientos de devengo, ¿vale? Que no es que sea un IVA soportado ni un IVA repercutido, sino que es como el cálculo del margen va afectando a la evolución del IVA que se devenga. Que sepáis que antiguamente la norma, cuando se calculaba el devengo del IVA, no te permitía tener IVA negativo. Es decir, yo podía perfectamente tener un margen negativo como margen de negocio, porque, oye, yo tengo una única operación donde hago un único evento y resulta que pierdo dinero. La norma anterior no te permitía, a la hora de calcular la base imponible, poner cantidades negativas en el devengo de IVA. Te decía, oye, si tú tienes ahora un resultado negativo, espérate a tenerlo positivo para compensarlo. Y mientras tanto, te ponía cero, porque, oye, si tengo negativo y no me permite, pues es cero. En los siguientes periodos de liquidación, en caso de que se generara una factura o un margen positivo, pues entonces ya generaría liquidación compensando ese negativo anterior. Pues a partir de ahí nosotros entendemos que en la regulación actual, en la medida en que esa referencia expresa que no puedan existir bases negativas se eliminó de la ley, entendemos que perfectamente puede haber cantidades negativas. Entonces, es normal o lo lógico es que el IVA que se va devengando por esta aplicación de fórmula sea un IVA a pagar, quiere decir que sea de naturaleza acreedora, pero es perfectamente posible también que sea deudora, es decir, que yo tenga un resultado negativo en mi margen y tenga un IVA a mi favor, que se sumará al IVA soportado, de manera que yo tendré un resultado de liquidación a compensar mayor que el que se vaya generando en condiciones normales, ¿vale? Entonces, si os parece, pasamos a ver cómo se registra de forma específica la operativa de GIA. Y luego, mira, aquí, por ejemplo, intenta no responder, Rafa, porque es que si no me pierdo un poco en el tema de lo que tengo que ir diciendo. En el tema de que aquí habla Javier en caso de empresa, tener en cuenta de que todo lo que estamos hablando actualmente va en relación al régimen especial. En el momento en que una agencia de viajes renuncia al régimen especial porque puede hacerlo, es decir, clientes de tipo empresa, que tenga derecho a deducirse o a devolución del IVA y que la operación se haga en territorio nacional, bajo esos parámetros, sí se puede hacer la renuncia. En el momento en que sales del régimen especial, aplica la normativa del régimen general. Es decir,
Yo en el régimen especial no me puedo deducir un IVA de la compra, pero en el general sí. Si me salgo del régimen especial, ya cada servicio, o sea, todo lo del ejemplo anterior que hablábamos de que existía un servicio de hotel o de transporte nacional, de seguro, de avión, cada uno va a tributar según sus propias normas y tendré un vuelo exento, un transporte sujeto al 10%, un seguro que no lleva IVA, etcétera, ¿vale? Pero que eso es solamente una casuística del régimen general. En el especial eso no aplica, ¿vale? Entonces, yendo ya a la parte concreta de cómo GIA realiza el registro de la operativa, que sepáis que nosotros desde el principio, en la manera en que cómo enfocamos la creación del servicio, lo que intentamos siempre es controlar desde el inicio la tributación del servicio. Este ejemplo que veis en pantalla hace referencia a un servicio que se entiende que tiene tributación, es decir, yo estoy prestando un servicio a un cliente de tipo particular o empresa sin renuncia y entiendo que es una operación sujeta, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es registrar, como bien decía la norma que os enseñé al principio, la resolución de 1997, donde decía que el servicio se tiene que registrar por la totalidad de impuestos incluidos. Precisamente esta manera de hacerlo es clientes a prestación de servicios, que en vez de las 700 puede ser las 705, me da igual, oye, no son ventas. Las ventas, para los que sean más juristas, las ventas las vinculo a mercadería, a venta de bien tangible. Y los servicios, en vez de las 700, las 705. Perfectamente, o sea, yo ahí a la hora de precisamente de configurar toda la parte contable de GIA, lo que hacemos es dar libertad para que la agencia codifique como entiende que debe de ser la codificación. Nosotros proponemos la cuenta 700, pero si la agencia de turno o la asesoría recomienda que sea la 705, pues no pasa nada. Lo importante viene ahora, en esta segunda parte, es decir, por cada anotación o por cada registro de operación que yo identifico como sujeta, con todos los parámetros que entran ahí, empiezo a hacer movimientos unitarios, es decir, vinculados de forma única a cada factura, de manera que yo, si esto es una venta, como veis aquí, empiezo a reconocer la generación del IVA devengado. Esto no es un IVA repercutido como tal, es decir, hay una cuenta 77 que también se codifica de forma específica en GIA, pero eso no hay que interpretarlo como un IVA devengado al 21, ¿vale? En cierto modo sí, pero no es exactamente eso, porque el IVA devengado es del margen, no de la venta. Pero con esta anotación voy permitiendo que cada uno de los movimientos que se generan en el libro de IVA vayan en relación a cada compra o a cada venta. Después, la compra y la venta están relacionadas por un mismo servicio. Ese servicio están vinculados a un único expediente. Yo de esa manera puedo controlar el margen neto de una operación. De hecho, cuando vosotros visualizáis un expediente de GIA, hay un dato que aparece en la información económica en la parte inferior, que es el margen neto. Ese margen neto es la base imponible, ¿vale? Entonces, puede estar compuesto por una factura o por 10 facturas, y por una de compra o por 10 facturas de compra. Lo importante es que al final toda esa operación, porque para mí la operación es todo el expediente y no cada una de las facturas, en principio, pues me lleva a tener controlada la tributación. Y la manera de hacerlo es esta que estamos viendo. Para cada movimiento de factura de venta que voy realizando, hago un reconocimiento de cómo afecta ese movimiento al margen y a la tributación del margen. Minorando, evidentemente, ingresos, es decir, yo reconozco en la venta un ingreso y cuando existe un IVA devengado de esa venta, lo que hago es que reconozco un menor ingreso. Eso va en relación a lo que vimos de la interpretación del ICAC. En la compra pasa exactamente igual. Bueno, antes de la compra vemos el tema de las provisiones por ventas, que también es una operativa que nosotros le damos mucha importancia, sobre todo para intentar siempre que la agencia tribute por su margen. Es decir, en la medida en que cada servicio, la agencia de viaje lo controla mediante el establecimiento de un precio de venta y un precio de compra, en teoría para cada servicio
tenemos siempre una información del margen estimado. Si yo, por alguna circunstancia, emitiera la factura al cliente porque le hago un cobro parcial o porque el cliente ha salido y no he recibido todavía la factura del proveedor, nos encontraríamos que si no tenemos en cuenta esa estimación de coste, la agencia podría tributar exclusivamente por la venta. Es decir, yo tengo una venta sujeta que he emitido la factura al cliente y no tengo la compra. Cuando hago mis cálculos a nivel del margen de esa diferencia entre ventas y compras, la parte que minora de compras, si no tengo todas las compras registradas, el efecto es que mi margen será siempre superior al real. Es decir, las agencias de viajes tienen una característica que es la estacionalidad de las ventas, y bien la que sea de viajes de invierno o el vacacional de verano, pues nos encontramos muchas veces con que existe mucha facturación que no tiene la correlación de la compra, bien porque el proveedor no la ha mandado, porque la ha mandado y no ha llegado a la agencia, porque no la ha registrado, por los motivos que sea. Si en ese momento hay un corte por un periodo de liquidación, evidentemente a la hora de hacer el cálculo, si me falta el componente de la compra, el efecto es que mi margen es superior. Pues para evitar ese efecto, que puede ser muy grande, es verdad que lo que yo calcule de más en un periodo, lo voy a calcular de menos en el siguiente, pero bueno, al final hablamos de liquidez. Las agencias de viaje, muchas veces su tesorería va cambiando mucho a lo largo del año y es verdad que te puede perjudicar porque si te toca pagar IVA, estés pagando una cantidad muy superior a la que realmente debes. El uso del concepto de estimación de compra o provisiones por compras, los costes presupuestados, me va a permitir siempre intentar pagar por mi margen. Y la manera de hacerlo es que si yo identifico que hay una factura emitida en un periodo de liquidación de IVA y no he recibido la compra y la he registrado en ese periodo, el sistema calcula un coste estimado en función a la valoración de la reserva. Y la manera de hacerlo es registrar una compra, que nosotros llamamos provisiones por compras, a una cuenta de proveedores de facturas pendientes de recibir o de registrar. Y si esa operación es sujeta, hacemos exactamente el mismo tratamiento que hicimos antes en la venta. Lo que pasa es que en sentido contrario. Seguimos utilizando las mismas cuentas, porque si veis en el apartado anterior, en relación a las cuentas que utilizaba, que era minoración de ingresos y un reconocimiento de IVA devengado que me iba creciendo, pues cuando hago una compra, hago ese reconocimiento, pero al revés. Es decir, esa compra pues tendrá una anotación a la vez de ese ingreso y una anotación al debe del IVA que voy a priori reconociendo en cuanto a margen, porque las compras evidentemente minoran tributación y las ventas las suben. Pues al tratarse de una compra estimada, el devengo del IVA que yo estimo que voy a pagar minora por cada uno de esos movimientos. En relación a las compras, pues pasa exactamente igual. Si veis, la provisión por venta genera un asiento parecido a la compra, porque simplemente voy a registrar una compra en firme contra mi proveedor y luego voy a tener ese reconocimiento o esa imputación al IVA devengado exactamente igual, como un aumento de ese ingreso y una minoración del IVA devengado. Vale, aquí, mira, aquí Javier, porque la pregunta tiene que ver con lo que estamos hablando, dice que si es posible quitarse un IVA sin el soporte de la factura. Aquí hasta el día de hoy, yo nunca he tenido en una inspección o requerimiento de datos de la agencia tributaria de gestión, nunca he tenido una negativa a permitir que la agencia de viajes se deduzca margen, es decir, reconocimiento de margen, cuando el documento no es una factura. Es verdad que, o sea, siendo puristas, la norma obliga a que para que tú tengas derecho a deducirte el IVA que pagas en un servicio, se tienen que dar una serie de requisitos que se llaman formales. Uno es tener, evidentemente, un documento oficial que es factura, que esté registrado y que esa factura tenga desglosado, sin meterme en más detalles, que tenga ese desglose de IVA que tú te quieres deducir.
En el régimen especial, en la medida en que el IVA no viene desglosado, no te lo puedes deducir en general, pero bueno, en cierto modo ya es una manera de deducirlo cuando tú haces el cálculo de ventas incluidas con impuestos incluidos menos compra con impuestos incluidos, ya en cierto modo te lo estás deduciendo. El problema viene muchas veces en la interpretación de decir, oye, yo me puedo utilizar en el cálculo del margen un gasto que no esté vinculado a una factura. Esa es una gran pregunta. Es decir, yo puedo tener una factura de un hotel con todos los requisitos y, evidentemente, esa factura minorará de margen sin ningún tipo de contratiempo. El problema viene cuando no tiene factura. Oye, imagínate, oye, pues yo me he hecho una excursión a Marruecos y resulta que me he montado en camello a todo un grupo entero y que el dueño de los camellos no me da factura. Porque, oye, pues no te da factura. Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Pues evidentemente tú te tienes que ir a otros medios de prueba. La justificación del pago, si no se ha hecho en efectivo a esta persona, pues oye, pues hay una transferencia realizada, un pago con un recibí, etcétera. El problema de esto es que no hay nada escrito en relación a ese poderse deducir o incluir esa compra que no es factura en el cálculo del margen, porque la normativa, cuando habla precisamente de la deducción del margen, hace referencia a los requisitos para poderse deducir el IVA, ese que hemos hablado antes, de que tiene que haber factura, que esté registrada, etcétera. Pero si te vas a esa parte de la norma ya en general, porque eso no está escrito, o sea, el título donde se lleva todos los requisitos para deducir las cuotas de IVA no están en el régimen especial, están en la normativa general. Y cuando te vas a la normativa general, te dice la norma, si existe un régimen específico o peculiar para a la hora de la tributación, tenemos que atenernos a lo que diga el régimen. Es decir, el régimen especial me dice que para deducirme un IVA me tengo que ir a las normas generales. Y las normas generales me dicen que si hay un régimen especial me tengo que ir a los criterios del especial. Entonces, ahí nos encontramos con que estamos como en un partido de ping-pong. Me voy a un sitio, me dan y ahora me voy para otro. Entonces, al final, ¿yo por qué me dejo llevar? Por lo práctico. Es decir, yo en mi experiencia de 25 años llevando temas de fiscalidad y contabilidad de agencias de viajes, nunca la inspección me ha dicho de que, por ejemplo, un correo de confirmación de un vuelo con Ryanair que no me manda factura no es un documento que me sirva para minorar el margen. Nunca me lo han dicho. Entonces yo, en base a eso, entiendo que en estos casos lo principal es, como mínimo, tener un documento de prueba, ¿vale? A nivel de impuestos de sociedades, la prueba es mucho más amplia que a nivel de IVA, donde ya hay muchos requisitos formales, ¿vale? Para decir, oye, yo me puedo deducir un IVA siempre y cuando esté registrado, con desglose, factura bien emitida, etcétera, que sea un gasto de negocio, todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí cabe un poco la interpretación. Yo, por mi experiencia, hasta ahora a mí nunca, en una inspección, y llevo ya unas pocas, la agencia tributaria me ha levantado un documento de gasto que no esté reflejado como una factura, ¿vale? No sé si por despiste del inspector o porque, bueno, al final eso, pues, entienden que se pueda admitir, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, en el tema de la compra, GIA haría este asiento, es decir, yo tengo registro de la compra, grupo 6, al grupo de proveedores, y si la operación está sujeta, haría un asiento segundo en el momento del registro de esta casuística. Igual que teníamos para la parte de ventas las provisiones por ventas, existen las provisiones por compras. En el régimen especial hay que tener siempre presente lo siguiente. El derecho a deducir o a minorar margen de una compra en régimen especial surge cuando se devenga la venta. Es decir, si por alguna circunstancia la agencia de viajes ha recibido una factura del proveedor y la registra antes de devengar el IVA de la operación, bueno, es verdad que sabemos que las agencias de viajes suelen tener las costumbres de emitir factura a la salida de los grupos, a la salida del viaje o al regreso o cuando buenamente consideran que deben de hacerlo. Pero a lo mejor se han ido registrando compras de servicios antes de emitir esa factura y tú te puedes encontrar con un expediente donde solamente tengáis costes registrados y no se haya emitido ninguna factura.
La normativa no permite, es decir, yo tengo una factura de compra que voy a declarar en régimen especial y en teoría esa factura no se devenga y no puede formar parte del margen si yo no he devengado el IVA facturando el servicio al cliente. Entonces, porque entonces, bueno, tendríamos siempre esa opción de decir, oye, pues yo no emito la factura de venta, sino que la emito cuando quiera y voy metiendo facturas de coste y al final mi margen siempre será chiquitito o negativo, ¿vale? Entonces, la ley ahí habla del devengo de esa operación o del derecho a deducirse el IVA en caso de general o minorar margen en caso de especial, pues limita a que se haya devengado el IVA repercutido, ¿vale? Entonces, nosotros en el tema de las compras, porque en todo esto que estamos viendo está un poco basado en lo que es la determinación provisional del margen de una agencia de viajes. En el régimen general, la tributación va siempre relacionada en el momento de, o sea, cada servicio sobre la realidad de cada servicio. Yo puedo tener emitidas ventas y no tendré las compras y a medida que voy facturando y registrando compras, pues por diferencia entre el IVA que repercuto y el que pago, pues yo liquido, ¿vale? En el caso de agencias de viajes, se permite un concepto que es la estimación provisional. Hay un método de cálculo que está publicado en Consultas Vinculantes que habla de que si yo tuve una rentabilidad X en el año anterior, pues puedo ir declarando mis declaraciones del 1, del 2 y del tercer trimestre en base a ese margen, a ese porcentaje de cierre y regularizo en el cuarto. El criterio fundamental que al final se debe de aplicar es que los cálculos de estimación sea razonable, es decir, yo no puedo decir que yo voy a obtener un margen del 5% y ya es un cálculo que no tiene justificación. Y en base al 5% voy declarando mis liquidaciones de IVA y cuando llega el cuarto periodo hago la diferencia y a lo mejor en vez del 5 resulta que estoy ganando el 15 y todo el IVA que me toca pagar lo pago en el último trimestre. Entonces, lo lógico es que el cálculo de ese margen, de ese porcentaje de margen, sea un cálculo razonable y sobre todo que se mantenga en el tiempo. No puedo tener un criterio hoy y otro mañana y volverlo a cambiar para el siguiente, sino decir, oye, yo mantengo un criterio que es el mismo para cada situación. Y nosotros precisamente por ese, primero, por la obligación de devengo de la compra y segundo, por mantener un criterio que es razonable en cuanto a cálculo, es decir, yo tengo información en GIA de la valoración de cada servicio, sé por cuánto lo voy a vender y por cuánto lo voy a comprar, con lo cual ya tengo el margen unitario por servicio. Esa estimación, que al final es un indicador que acaba siendo real en el 99% de los casos, a mí me hace tener un cálculo muy fiable de mi tributación. Y si además mantengo ese criterio en el tiempo, el hecho de que yo pueda, a través de la venta y de las provisiones, tener un cálculo estimado de mi margen, me va a dar garantía de que lo que yo estoy tributando es correcto. Puede haber errores en origen, es decir, yo defino una operación exenta o sujeta cuando realmente es exenta. El ejemplo que pusimos la otra vez, oye, pues estoy vendiendo un grupo, imaginaros, a Reino Unido y no caigo en la cuenta de que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea y le sigo diciendo que es de Unión Europea, cuando ya no lo es. Pues en base a eso, si hay un error en la creación del servicio por identificar un destino erróneo, pues evidentemente el sistema te va a calcular un IVA devengado cuando no procedía y ahí es donde sí puede venir discrepancia. Pero si todo se crea de forma correcta, la discrepancia no va a existir. Es decir, yo voy a tributar por lo que me toca y el reflejo contable pues me ayuda a controlar precisamente este tipo de asientos donde yo tengo una cuenta de proveedores, en el tema de las provisiones por compras, hago todo lo que es el tema del cálculo y, bueno, con el mismo criterio de antes, registro operaciones con impuestos incluidos y luego hago todo lo que es la operativa sin impuestos. Bueno, sin impuestos por la parte que vamos devengando. En principio, todo lo que tiene que ver con el régimen especial, con esos criterios que acabo de explicar, es decir, registro siempre mis ventas y mis compras con impuestos incluidos y hago luego el reconocimiento de cómo evoluciona el IVA devengado en función de que la operación sea sujeta. Todo lo que hemos visto en los asientos anteriores, imaginaros que esta operativa es una operativa que no está sujeta, es decir, una venta de un paquete turístico al Caribe. Si yo esa operativa la estoy prestando en régimen especial, evidentemente esta segunda parte del asiento
pues no aparecerá, porque yo ya tengo perfectamente controlado que el servicio que estoy comprando y facturando al cliente es un servicio que no tributa, con lo cual estos mismos asientos que estamos viendo a veces llevarán el segundo componente cuando es operación sujeta y cuando es operación exenta no lo llevan. ¿Vale? Entonces, al final, cuando se generen los traspasos de esta operativa, pues evidentemente a veces irán con desglose de IVA y otras veces no llevarán ese desglose de IVA. En el caso de la consulta que le lanzamos al ICAP, como decía, también hablaba del régimen de la disposición adicional cuarta, que es propio de agencias de viajes. Bueno, espérate, voy a ver si hay alguna pregunta antes de lanzar aquí. A ver, Miguel Ángel, la factura de compra. Vale, creo que lo he explicado. Cuando hay una factura de compra y no he hecho la de venta, lo lógico es que esa parte nosotros creamos una provisión contraria, es decir, yo he registrado una compra de un proveedor y resulta que no he hecho la venta. Si esa compra está dentro de un periodo que se lanza la liquidación, nosotros lo que hacemos es calcular una provisión por compras que tiene sentido contrario, es decir, un gasto y una anotación de menos gasto para que esa cantidad sea cero. De manera que cuando yo haga el cálculo de toda mi estimación de margen, esa compra que he registrado anticipadamente no me afecta al cálculo del margen. Entonces, voy a tener siempre el mismo criterio para la venta que para la compra. Si yo no hiciera la provisión por compra, estaría aplicando un criterio distinto a la venta que a la compra, y eso tiene su riesgo, que en momentos puntuales puede ser ventajoso, pero ganar ventaja a costa de no tributar de forma correcta, pues tiene un riesgo que cada uno tiene que valorar. ¿Vale? Entonces, en relación, mira, por ejemplo, el tema de facturas de anticipos. Cuando nosotros cobramos de forma anticipada o pagamos de forma anticipada un servicio, si ese servicio está vinculado a o ese cobro o pago está vinculado a un servicio que está definido, es decir, yo sé que por la parte de compras no suele ocurrir y las mayoristas, desde mi punto de vista, no hacen lo que deben. Es decir, muchas veces para garantizar un grupo, una mayorista exige un pago anticipado, un prepago. Y en el 99% de los casos no te emiten factura de ese prepago. ¿Vale? Pero en mi opinión debería de hacerlo. Igual que una agencia de viajes, si ya ha establecido o ha creado un servicio que va a prestar al cliente y para garantizar ese servicio le pide una cantidad a cuenta, no la totalidad, pero sí a cuenta, ese cobro anticipado que se hace y parcial del servicio total devenga de inicio, devenga IVA. ¿Vale? ¿Cómo nosotros haríamos ese reflejo a la hora de controlar ese devengo? A través de la emisión de la factura, ¿vale? Y se emitiría una factura por la parte del cobro o del pago. En este caso, el mayorista que exige un prepago a la agencia de viajes debería de emitir una factura por ese importe del prepago. No una proforma ni una obligación de pago, sino una factura en firme. Luego ¿habrá tributación o no habrá tributación? Si el servicio, por ejemplo, que se está prepagando o cobrando al cliente es o se va a prestar un servicio en el ámbito de la Unión Europea, pues evidentemente entrará dentro del cálculo del IVA del régimen especial sujeto. Si está fuera, pues aunque yo haya emitido factura, no va a tener impacto en el cálculo del IVA, ¿vale? Ya luego, el hecho de emitir una factura antes de tiempo, los ingresos anticipados, o en vez de contabilizar un ingreso anticipado, yo lo hago por la vía de la estimación del coste, pues en cierto modo, oye, pues contablemente también le puedo dar el tratamiento. Y lo que me interesa, la parte de la disposición adicional cuarta. Esta manera de contabilizar cuando una agencia intermedia, tanto en la venta como por ejemplo los billetes aéreos donde cobra un fee al cliente, o por la compra cuando está prestando un servicio de una mayorista y solamente gana la comisión, a la hora de emitir la factura tenemos que tener en cuenta de que esa factura no va a generar ingresos, que es una de las características principales que tiene la disposición adicional cuarta. Con independencia de que la agencia de viajes es la que está obligada a figurar como emisor de la factura, eso no significa que la totalidad de lo que yo cobro sea un ingreso.
sino todo lo contrario. Es decir, el único ingreso que se refleja en una factura de la disposición adicional cuarta es la comisión que exista si está incluida. La disposición adicional cuarta permite incluir dentro de la factura el fee que se le carga al cliente. Del mismo modo puede no existir, es decir, yo puedo hacer una factura en disposición adicional cuarta con el importe de un vuelo, incluir el fee al cliente o hacer dos facturas, una para el fee y otra para el billete, ¿vale? La del fee puede ir en régimen general y la del billete, evidentemente, en disposición adicional cuarta. O bien optar por decir, oye, lo hago todo en uno, que es más productivo, de manera que esa misma factura recoge, por un lado, el servicio principal o el billete, en el ejemplo que estoy poniendo, y además incluye una comisión que es la ganancia de la agencia, ¿vale? El único impacto que tiene sobre el volumen de negocio es la comisión. Por eso vosotros veis que cuando se registra esa operativa hay un reconocimiento de pasivo, en este caso el cliente o la agencia de viajes, cuando está mediando y cobra el dinero al cliente, realmente ese dinero no es de la agencia, sino que es del que presta el servicio, compañía aérea, BSP, mayorista, etcétera. Y tiene que reconocer una deuda, que por eso se pone en el pasivo. Nosotros hacemos una doble anotación porque la disposición adicional cuarta permite el desglose de la parte impositiva y como eso faculta al cliente que compra servicios a través de disposición adicional cuarta, la ley faculta deducirse el IVA del servicio, también como la propia normativa de la disposición indica en la parte final de que la agencia de viaje tiene que prestar la máxima colaboración con la agencia tributaria en caso necesario y demás, pues entendíamos que no era una mala decisión la de dividir por un lado el precio del servicio y por otra parte el IVA que el cliente a priori se deduce, ¿vale? Entonces, por eso solemos hacer dos anotaciones a nivel de la disposición adicional cuarta. Yo lo podría haber llevado todo a una misma cuenta, decir, oye, pues yo tengo cuenta de cliente por un importe y el servicio sin hacer ningún tipo de desglose a la cuenta de pasivo que le debo a mi proveedor. Pero entendíamos que no era una mala opción. Actualmente nosotros incluso esta cuenta de la 479, que era diferente, la hemos igualado a la 4009, pero en dos cuentas distintas, de manera que yo tendré la 4009 0 para el servicio principal y la 40091 para el detalle del IVA que el cliente se deduce, ¿vale? Esto es lo que os comentaba al principio cuando el instituto, el ICAC, establecía de que era posible codificar de forma distinta un hecho contable. Oye, pues nosotros decidimos que utilizar, porque era un poco más intuitivo, una cuenta de proveedores. Hay quien aquí, en vez de utilizar una 400, pues utiliza una 553 o 543, me da igual. Al final de lo que se trata es de que tú seas capaz de reconocer un pasivo de la cuenta del grupo 5 del grupo 4, porque sabes que este dinero se lo tienes que pagar al proveedor. Yo le he cobrado a mi cliente un importe total que está compuesto de mi comisión más el IVA que devenga mi comisión en caso de que lleve IVA. Imaginaros una mediación por un vuelo sujeto llevará un IVA sujeto y una mediación por un vuelo exento no llevará IVA, ¿vale? Entonces, en función de que lleve IVA o no esa mediación, pues aquí existirá una anotación o no. Lo importante es que aquí, en este caso, el ingreso único reconocido es el fee que se le cobra al cliente. Cuando yo, por ejemplo, estoy mediando a través de una mayorista, no es, por ejemplo, en BSP, sino que, oye, pues yo tengo un mayorista que es BES Online, al que yo estoy haciendo una mediación. Si esa mediación no viene por la vía de la emisión de la factura al cliente, yo a mi cliente le emitiré una factura en disposición adicional cuarta al viajero y la factura de comisión que se le carga al mayorista no irá en esta factura, irá por otro camino, por factura emitida de comisión o esa autofactura que, por ejemplo, ves online, adjunta de forma separada a la del servicio, ¿vale? Entonces, esta manera era la de calcular el registro de la disposición adicional cuarta. Evidentemente, aquí no hay provisiones de ningún tipo. En la medida en que cuando se usa la disposición adicional cuarta, la venta al cliente no es totalmente ingreso, sino que solamente el fee que yo le cargo, ahí no hay opción de calcular provisiones por compras, porque no hay ni ingresos ni gastos. Esto tiene una incidencia muy fuerte y luego lo vamos a ver porque también en la parte final de cuando hablemos de las ayudas directas haré referencia a esto.
pero sobre todo cuando si hubieran agencias que, por ejemplo, facturasen por encima de los 6 millones de euros y tuvieran un volumen muy alto de operativa en disposición adicional cuarta, eso hace que de entrada el volumen de ingreso no se mira por lo que factura, sino por la comisión que carga. Entonces, normalmente este tipo de empresas que facturan mucho dinero y que tienen obligación, aunque han estado declarando en el sistema de información inmediata, de manera que todos los meses tiene que hacer declaraciones de IVA, subir las facturas a la agencia tributaria, etcétera, pues no tendría obligación de hacerlo si utilizara este criterio, ¿vale? Entonces, en cuanto, aprovecho que Carolina pregunta lo del 347. La disposición adicional cuarta en el 347 tiene un epígrafe diferente, que es el epígrafe, quiero recordar que el F. Es decir, cuando yo emito una factura en la disposición adicional cuarta, esa factura de forma individualizada o el volumen de facturación por cliente de forma separada del resto, yo lo valoro y si superan los 3.005 euros en disposición adicional cuarta, declaro esa venta, pero con un epígrafe distinto al B, ¿vale? El normal del régimen general y el especial es el B, pero si la factura es en disposición adicional cuarta, iría en el epígrafe F, que es lo único que lo diferencia. Seguimos. Vale. En el tema de vimos antes en el tema de la venta, pues en el tema de la compra exactamente igual. Cuando hay una compra de servicios que se prestan en disposición adicional cuarta, realmente no es que sea una compra, ¿vale? Porque del mismo modo que no reconozco un ingreso, no voy a reconocer un gasto en la compra. Entonces se interpreta como servicios que la agencia de viaje adquiere para prestarlo en disposición adicional cuarta. Es esa interpretación la que se le da y dentro del modelo 347, estas compras que se realizan irían en el epígrafe G. F para la venta, G para la compra, ¿vale? Aquí no tiene más historia, es decir, es aplicar el mismo criterio a la hora de establecer las operaciones de mediación y el IVA que a priori el cliente se deduce. Estas cuentas tenderán a cero, es decir, si miramos la anterior, la de la venta, cuando yo vendo, utilizo al haber las cuentas de reconocimiento de deuda y cuando registro la compra, la pongo al debe. En teoría, estas cuentas tenderán a tener siempre saldo cero, porque del mismo modo que vendo, en el momento en que registre, por el mismo importe, pues tienden a compensar. Y bueno, el fin, mira, aquí se ve más claro porque nosotros no lo he cambiado. Actualmente utilizamos esta configuración. Perfectamente podría ser, como he dicho, una del grupo 5. Y bueno, en principio, esta sería toda la casuística, que es donde realmente existe problemática a la hora del tratamiento que le damos en la disposición adicional cuarta y en el régimen especial. Simplemente lo que intentaba trasladaros es que si la facturación está emitida o registrada, todo el tratamiento contable está basado en un registro contable. Es decir, el criterio del registro contable que GIAB utiliza para todas las anotaciones de contabilidad está perfectamente validado. Es decir, yo no tengo... otra cosa es que se haga de otra manera, que estas operaciones, estos movimientos a nivel de devengo de IVA, se haga mediante una única anotación al final del periodo o se haga uno a uno. Nosotros entendemos que esta manera es mucho más, aclara mucho más cómo se va generando el IVA. Es decir, si yo, por ejemplo, voy haciendo traspasos contables mensuales y no tengo la liquidación de IVA hecha, como al final el traspaso a contabilidad y la liquidación son primas hermanas y se calculan sobre el mismo criterio, puedo conseguir tener información del IVA que voy devengando a través de contabilidad. Es decir, GIAB, hasta que yo no haga la liquidación, no voy a saber el impacto de mi IVA devengado en régimen especial. Pero si voy haciendo traspasos periódicos a contabilidad en la medida en que se van aplicando esos criterios de cálculo que voy a utilizar en la liquidación, puedo conseguir que si yo saco un mayor contable de la cuenta 477 vinculada al régimen especial, yo sea capaz de anticiparme al cálculo y saber cómo va evolucionando mi IVA devengado desde la contabilidad. ¿Vale? Entonces, es una manera acertada, creo, de tener una información adicional sobre precisamente la tributación.
Y luego también lo que es ya el registro propiamente dicho de contabilidad. Es decir, no hay nada que esté haciendo GIA que vaya en contra de lo que marca la normativa contable. Nada. Otra cosa es que sea diferente, que yo ahí no entro porque cada uno interpreta cómo se tiene que hacer o cómo se siente cómodo en los registros de contabilidad. Pero no hacemos nada que vaya en contra de la norma. ¿Vale? Y en principio, la parte de registro de contabilidad, desde mi punto de vista, ya la tendría explicada, ¿vale? Sí, hacer mención a lo que quería dejar para el final. Como sabéis, la mayoría de vosotros, la semana pasada se aprobó el Real Decreto 521, que habla sobre todo de las ayudas directas a agencias de viajes. Y es verdad que a través de algunas agencias de viaje que comentaron conmigo el caso y de la propia lectura del decreto, había una serie de requisitos para considerarse destinatario de esas ayudas. En principio estaban todo lo que eran epígrafes de actividades económicas, agencias de viajes estaban, como no podía ser de otra manera, y había un requisito a la hora de calcular las cuantías que hablaba de el resultado del ejercicio del 2019, tanto para profesionales como para empresas. Y lo que dice la norma, básicamente es que en caso de pérdida en el año 19, no se es destinatario de las ayudas. Es decir, por ejemplo, esta mañana me ha llegado esta noticia de una publicación que hay en la Gaceta de Turismo, donde Carlos de CEAT, pues hace referencia, y también Mercedes Tejero hacen referencia precisamente a este punto, y tienen previsto reunirse con la secretaria de Economía para intentar variarlo. Es decir, yo desde el punto de vista de que una empresa haya tenido una pérdida puntual en 2019, que puede ser de 100 euros o de 100.000, y que sea algo que no afecte a su viabilidad, voy a compartir pantalla porque creo que no lo he hecho, dame un segundito para que veáis esta publicación que os comento. Vale, pues como decía, hay una publicación en prensa especializada en turismo que habla precisamente de este punto, de los resultados negativos de 2019. De lo que se trata es de que ahora que ayer se aprobó en el Parlamento el decreto, se validó y parece ser que se va a tramitar como ley, en el proceso de enmiendas, lo lógico es que ese requisito de pérdida a nivel del año 2019 de forma puntual no sea un requisito que limite el acceso a las ayudas directas, porque evidentemente el hecho de que una empresa, de hecho me llegó el caso de una agencia de viaje que había tenido un resultado negativo de 600 euros en 2019, se vea perjudicada precisamente por esa situación puntual, porque es una empresa que tiene fondos positivos de sobra, superior con creces al capital aportado, con reservas dotadas y demás, y que, bueno, puntualmente ha tenido un dato negativo. Eso, evidentemente, sería injusto de que una agencia de viajes, por el mero hecho de haber tenido una pérdida puntual, no pueda disfrutar de esa ayuda. Y luego hay otra circunstancia que, desde mi punto de vista, también es importante. Esta mañana, y bueno, me pareció leer antes de que habían algunas agencias que no habían recibido el correo. Yo he intentado mandársela a todas las agencias de viajes que usan GIA, pero bueno, si alguien no tiene el correo, que lo comente en soporte, y en definitiva es un archivo Excel que os puede ayudar a lo que es el cálculo de la ayuda estimada, de la ayuda prevista en relación a lo que indica el decreto. Aquí, por ejemplo, he indicado en el pie del informe más o menos un resumen de lo que es el decreto en sí, es decir, el requisito para tener acceso a las ayudas básicamente es que haya una caída de ventas superior al 30% entre 2019 y 2020 y que en base a que se produzca esa caída se establezcan cuantías de ayuda con un mínimo y con un máximo. La manera de calcularla es aplicando un porcentaje sobre el exceso de caída.
ese 30% inicial de caída, que es el requisito mínimo para que se tenga derecho a la ayuda, el decreto lo excluye del cálculo. Es decir, a partir del 30%, la caída que se produzca es la que está bonificada. Si hay una caída del 30% justo o del 29%, no se recibiría ayuda. Y si hubiera una caída del 50%, los porcentajes de cálculo se aplican no sobre el 50%, sino lo que el exceso de 30%, es decir, de un 20%. Pues en base a eso, bueno, pues simplemente he elaborado un cuadro simple que os ayude a poner o hacer los cálculos. En principio, parece ser que quien va a gestionar esto, evidentemente, son las comunidades autónomas y que la agencia tributaria va a estar encima del cumplimiento de criterios. Es decir, actualmente, mientras que no se cambie a través de la tramitación parlamentaria ese requisito de pérdida en 2019, cualquier autónomo o empresa que haya tenido un rendimiento negativo o base negativa en el 2019, a momento actual no tendría derecho a la ayuda, ¿vale? Que resulta que no será esa situación, sino que ha tenido beneficio y que la caída de ventas entre 2019 y 2020 han sido superior al 30%, pues lo que habría que hacer es a priori trasladar el dato del modelo 390 del año 2019 y 2020, trasladarlo aquí a este ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que voy a poner datos aleatorios. Pues normalmente en el modelo 390 se rellenan estos conceptos por parte de agencias de viajes. La casilla 99, la 104, 110 y 228, ¿vale? Aquí hay una circunstancia que a mí me preocupa en cuanto a cómo las agencias de viajes establecen su volumen de negocio. He hecho este cuadrante aquí simple, donde podéis ver a priori la diferencia entre un caso y otro. Es decir, cuando una agencia de viajes presta servicio en régimen especial, ¿vale? Imaginaros que esta es la única operación que existe en el año. Una operación de 1 millón de euros con unas compras de 800.000 y he obtenido un margen de 200.000. Si yo he hecho o he tributado en régimen especial por esta operación, ¿qué significa? Que la agencia de viajes actúa en nombre propio, comprando los servicios a los que lo prestan y facturándoselo al cliente final al precio que determina, en este caso 1 millón de euros, y que por diferencia entre mi venta y mi compra obtengo un margen. Imaginaros que este margen es exento para evitar el tema del cálculo del IVA. Oye, pues un viaje a Nueva York, a Estados Unidos, donde he ganado 200.000 euros. Vale. Si a la hora de facilitar el dato de volumen de negocio, y me consta de que esto lo hacen muchas agencias de viajes, yo digo que mi volumen de negocio son 200.000, ¿vale? Primero, tengo a priori un problema, y es que la agencia tributaria tiene información, y de hecho me están llegando requerimientos por este motivo, y es el siguiente. Los bancos tienen obligación de comunicar a la agencia tributaria las operaciones con tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, todos los cobros que vosotros hagáis con tarjeta de crédito, de una u otra manera, llega a la agencia tributaria y vas a ver el volumen de negocio que estás manejando. Si luego resulta que a la hora de facilitar el dato de volumen de negocio nos quedamos con el dato del margen, nos podemos encontrar con que, imaginaros que de este 1 millón de euros yo he cobrado 700.000 euros con tarjeta, la agencia tributaria, ¿qué va a ver? Que yo en mi negocio han entrado 700.000 euros a través de operaciones con bancos de tarjetas de crédito y que yo estoy declarando un volumen de negocio de 200.000. Y eso saltan las alarmas. Es decir, al final tiene que haber una correlación entre el dinero que entra y el dinero que declaro. Después habrá justificación para explicar las diferencias, pero en principio el hecho de que yo pueda ingresar 700.000 en mi banco y que solamente declare 200.000 a nivel de ingresos, pues es un riesgo. Y de hecho es un riesgo porque se aplica mal ese criterio. El hecho de que a la hora de yo cumplimentar mis datos de ingreso me centre exclusivamente en el margen, estoy haciendo que en la contabilidad estoy aplicando un criterio que realmente es fiscal. Mi base imponible
será 200.000 en caso de que sea sujeta. Eso no digo que no, para el cálculo del IVA. Pero mis ingresos no serían 200.000, sino que serían 1.000.000 de euros si yo he emitido factura en régimen general o especial, ¿vale? Entonces, esta problemática, pues simplemente tener cuidado. Y de forma añadida, esta manera de reflejar los ingresos de una agencia de viajes va a tener un impacto negativo en las ayudas. Otra cosa es que a la hora de rellenar los datos de las ayudas se cambien. Es decir, yo puedo facturar 1.000.000 de euros y decir que son 200.000. Imaginaros que toda mi operativa es de régimen especial. Pues, por ejemplo, si es la casilla esta 228. Yo pongo aquí que en 2019 tengo ingresos de 200.000 y que en 2020 tengo ingresos de 20.000, ¿vale? La variación entre un caso y otro son 60.000, que es un 30%. Vamos a hacerlo un poquito más, ¿vale? El 200.000, para que sea más de la caída, vamos a poner 95.000. Vale. Y aquí, vale. Ponemos que estas son el tema de las caídas. ¿Con qué me encontraría? Con que por la operativa, por la diferencia de caída, aquí no serían estos, serían, a ver, vamos a hacerlo bien, son 200.000. Espera un momentito. Espérate. ¿Está? Vale. Por ejemplo, aquí teníamos el cálculo. O sea, si yo el año pasado he declarado un ingreso de 200.000 y este año he declarado un ingreso de 20.000, pues tengo una caída de 180. La cantidad que me imputa exclusivamente a efectos de cálculo son 120.000. Y luego hay dos coeficientes que se aplican en función de la plantilla. Una agencia que tenga más de 10 empleados solamente aplicará el 20% y si tiene menos de 10 aplica el 40%. Pues aquí no, en este caso estaríamos en un intervalo de 48.000 o 24.000 euros en función de que tenga más de 10 o menos de 10 empleados. Pero imaginaros que este mismo caso, solo que en vez de poner aquí la cifra de 200 y de 20.000 euros, ponemos la cifra de 1.000.000 y de 300.000. Fíjate, 300.000. A ver, 200.000. 20.000. Creo que aquí. Espera un momentito. Espérate, vamos a quitar esta cantidad de aquí y lo vamos a poner arriba. Vale, tenemos 200.000, no, aquí no son 800.000, perdón, son 95.000, decía yo. O 100.000 euros. ¿Qué ocurre? De que nuestra caída de venta también es del 30%, superior al 30%, pero nos encontramos que el porcentaje sobre el que se aplica esa caída pasa de una cantidad de 180.000 euros a una cantidad de 600.000 euros, simplemente por el mero hecho de haber tratado mi volumen de negocio como facturación o como margen. Y aquí nos encontramos con que llegaríamos, una empresa con menos de 10 trabajadores, llegaría al tope, ¿vale? Entonces, cuando vosotros hagáis los cálculos, en función de que en el modelo 390 se hayan indicado datos de margen o datos de facturación, que sepáis que la cantidad resultante va a diferir mucho si hay, lógicamente, debe de haber mucha diferencia entre el margen y la facturación, ¿vale? Lo que no sé si sería prudente o no, con independencia de lo que haya en el modelo 390, a la hora del cálculo o de facilitar la información que luego tendrá que comprobar la agencia tributaria, pues si tenemos claro que nuestro volumen de facturación es de 1.000.000 de euros en vez de un margen de 200.000 y podemos justificarlo en caso de que nos pidan información, pues cuanto menos valorar esa posibilidad de pasar de tener un ingreso de 100 y pico mil euros a 200 o llegar al tope. Aquí, por ejemplo, estaba en 200.000.
y 15.000. Aquí pasábamos al mínimo de 4.000, fijaros la diferencia, solamente por el mero hecho de tratarlo de una manera o de 15.000, perdón. Tendríamos 50.000, de la otra manera tendríamos 200.000 euros, que es el tope, ¿vale? Entonces, en función de este ejemplo, por supuesto. Y bueno, tener en cuenta esa situación que se da, tanto a nivel de comunicar el volumen de facturación, que es un error desde mi punto de vista hacerlo por margen, como también cómo afecta esa parte al cálculo de la ayuda en concreta, porque se va a aplicar un porcentaje del 20 o del 40% sobre el importe de caída de ventas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esa operativa, ¿vale? Entonces, voy a volver de nuevo al webinar, dejo de compartir y, en principio, bueno, por mi parte, ya he terminado en lo que quería trasladar en relación al modelo. Sé que ahora, cabe esperar a que haya modificaciones en esa tramitación parlamentaria en cuanto a lo mejor probablemente se vayan a incorporar más sectores de la actividad a la ayuda, no sé si asignarán más dinero. Es lógico también de que empresas de una dimensión muy grande se quejen porque el límite de los 200.000 euros no les va a llegar ni siquiera para abrir el negocio. Y bueno, simplemente habrá que estar un poco a la modificación. Desde mi punto de vista, pensando un poco en la agencia normal del día a día, de que, bueno, el hecho de que haya podido tener resultado negativo en 2019 también es un perjuicio grande y sería bueno que esa parte, la tramitación, se cambiara, ¿vale? Entonces, vale, aquí, bueno, simplemente en el tema de los ejemplos no lo he ido trasladando bien. En cuanto a preguntas, Sergio comentaba que lo de la fila 21, bueno, simplemente de lo que se trata es de que vosotros, a la hora de hacer ese cálculo estimado, utilicéis como referencia, con independencia de que yo haya puesto varias casillas del modelo 390, pues utilizar una, oye, pues en la primera, porque al final de lo que se trata es de que la casilla 108, que es la que tiene en cuenta el total de las operaciones que se declaran en el 390, pues ponerla en la primera casilla, que sabemos que ahí funciona. Y simplemente se trata de trasladar al modelo, a esta hoja de cálculo, el importe de la casilla 108 del año 19 y del año 20. Y por diferencia os hará un cálculo estimado, ¿vale? En función a la situación que hay ahora mismo. Yo no sé si en el tiempo que tarde la tramitación, que será probablemente durante el mes de abril, pues habrá cambios en cuanto al cálculo, porque se varían los límites máximos y mínimos, etcétera. No lo sé, pero por lo menos que os sirva para tener una idea de lo que pueda pasar. En cuanto a, Natalia preguntaba si las casillas son iguales en el modelo de Canarias. Al final es el volumen de negocio. En el modelo de Canarias creo que es el 345, creo recordar, o el 415, no me acuerdo ahora mismo del modelo, y de lo que se trata es de traerse el volumen de operaciones. Es decir, el cálculo de la ayuda va a ser el mismo para una agencia de Canarias que para una agencia de Península, ¿vale? Lo importante al final es determinar esa caída de ventas de manera que al exceso del 30% se le aplique el porcentaje que en la mayor parte de los casos pues será del 40%, porque bueno, normalmente las agencias que nosotros manejamos, la mayoría tienen menos de 10 trabajadores. A ver, Miguel Ángel comentaba que si en régimen general son sus ventas de 4 millones, pero en comisión mi volumen de negocio, cuando me pone régimen general 4 millones, dice, oye, en régimen general 4 millones, mis comisiones 1 millón. Entiendo evidentemente que prima, porque las comisiones estarían incluidas, porque las comisiones que una agencia de viajes carga al cliente o a la mayorista forman parte del régimen general. Si tú facturas todo en régimen general, pues tu volumen del modelo 390 incluirá tu factura en régimen general más las comisiones o fees que tributan en ese régimen. Entiendo que simplemente por lógica, esos 4 millones que tú me comentas en la pregunta serán los que se vinculan al volumen de facturación, ¿vale? Y ese mismo dato relativo al otro año, pues calcular la diferencia y a partir de ahí aplicar los cálculos para saber cuánto hay o cuánto toca a priori recibir a la agencia de viajes.
A ver, a ver, me comentas lo de la L13. Espérate, voy a acceder de nuevo un segundito, aunque vosotros no lo veáis. La L, la L13, vale. La L13 acabo de caer en la cuenta de que no hay fórmula, simplemente copiarla de arriba y bajarla, ¿vale? Porque aparecen fórmulas en las tres primeras casuísticas, en la casilla 99, la 104 y la 110, y no había fórmula en la fila 13, en la columna L, ¿vale? Simplemente copiar esa fórmula, que esa fórmula es la diferencia entre el año 19 y el año 2020, ¿vale? Con lo cual es fácil de extenderla. Por eso he dicho que al darme cuenta de que no estaba la fórmula en la fila 13, podéis a la hora de hacer los cálculos hacer lo mismo que he hecho yo, utilizar la primera fila que es la 10 y poner ahí los importes totales, aunque no sean por... El hecho del desglose me interesaba ponerlo porque es verdad que una agencia de viajes puede tener régimen general, la operativa exenta que va en la casilla 104, es decir, cuando una agencia de viaje presta servicios fuera de la Unión Europea, ese volumen de venta va en la 104, las comisiones que se cargan a mayoristas que están en Canarias iría en la casilla 110, porque es una comisión exenta que tiene inversión del sujeto pasivo, y luego está el régimen especial propio, que ahí va por la casilla 128, que es la de la fila 13, el concepto o el importe que se pone son todas mis facturaciones en régimen especial menos el IVA devengado en régimen especial. Ese movimiento que hacíamos nosotros al registrar en contabilidad el devengo de IVA, esa parte la quito de ingresos. Lógicamente, al ser el IVA del margen de la agencia, no forma parte del volumen de negocio. Y la manera de calcularlo es, GIA, esto lo hace cuando vosotros generéis el 390 en GIA, esto lo aplica exactamente como lo estoy explicando, ¿vale? Entonces, el que no lo utilice o quiera saber cómo se genera, básicamente es yo cojo toda mi facturación sujeta en régimen especial y la minoro en el importe del IVA devengado del régimen especial. Y así tengo el dato de la casilla 228, ¿vale? Lo que decía, a efectos prácticos, utilizar la fila 10 para hacer el cálculo. Trasladaros el modelo, la casilla del volumen total a la fila 10 en 2019, en 2020 y que os haga una estimación del cálculo. Bueno, simplemente si quieres copiar la fórmula, aunque con el caso que te acabo de comentar, con la sugerencia de decir, oye, pues no utilice la fila donde no hay fórmula, pon tus datos a la hora del cálculo, ponlo en la fila 10, por ejemplo, en 2019 y 2020 y no vas a tener problema. Bueno, me vuelven a preguntar por lo de la actividad en 2020. Yo creo que hay un requisito en el decreto del tema de que haya tenido que tener el alta en la actividad de forma previa, cuando surgió todo lo que era el tema de la pandemia. Si tú te has dado de alta en 2020 y ese requisito lo cumple, no he leído en el decreto nada, si acaso le daré una revisión un poquito más en detalle, de ver qué ocurre con agencias que no hayan tenido negocio o que no hayan tenido actividad en 2019. Ahora mismo no me atrevo a decirte que sí ni que no, porque simplemente pues no lo he leído y no tengo constancia de cómo se vaya a actuar en este caso, ¿vale? A ver, entonces, Miguel Ángel dice, debería junto al régimen especial gran empresa, o sea, si tú, por ejemplo, superas los 6 millones de euros y toda tu operativa está hecha en régimen especial, lo que te recomiendo que hagas es analizar si realmente tu relación con con el que presta el servicio es realmente en nombre propio. Es decir, una agencia de viajes, cuando adquiere servicio para prestarlo al cliente, lo puede hacer en nombre propio. Básicamente es que tú te relacionas con el proveedor, adquieres el servicio y puedes variar el precio a la hora de prestarlo al cliente. Tú tienes facultad de, oye, pues lo que yo compro a 100, imagínate, pues compro una habitación a un hotel, directamente al hotel, por 100 y yo lo puedo vender por 180, porque he comprado cientos de habitaciones y yo establezco el precio de venta, aunque vaya dentro de un paquete. Si eso a ti te lleva a actuar en nombre propio, evidentemente ahí no puedes hacer nada, porque toda tu operativa está reflejada en cuanto a facturación mediante volumen de negocio.
Si tú, por contrario, que le pasa a muchas agencias, oye, pues yo soy una agencia IATA, donde estoy moviendo 6 millones de euros a nivel de empresas corporate, donde casi todo es facturación de aéreo, los hoteles los estoy a través de contratación con mayoristas, de la que yo me llevo una comisión. Entonces, toda esa operativa se podía enmarcar dentro de la disposición adicional cuarta, de manera que tu único ingreso sería el fee que le cargas al cliente por las tasas de emisión o la comisión que le cobras a la mayorista por esa mediación que realiza. Te aseguro de que la cantidad del volumen de negocio cae de forma bestial. Es decir, si tú estás ganando como por término medio un 5, un 6, un 7% como comisión, si resulta que has facturado 6 millones de euros y solamente el 5% tuyo es esa comisión, evidentemente tu volumen de negocio cae a ese nivel, ¿vale? Otra cosa distinta es que estés moviendo 6 millones de euros a efecto de liquidez, pero el ingreso que se imputa a tu negocio va en relación a la comisión que estás cobrando, ¿vale? Y bueno, esto perfectamente se puede justificar si Hacienda lanzara un requerimiento de esos que os he comentado antes en cuanto al volumen de negocio y al dinero que se mueve, pues se argumenta y precisamente a través de la disposición adicional cuarta, una agencia de viajes lo tiene fácil porque hay una normativa legal que te obliga a emitir factura siendo tú el emisor de la misma, ¿vale? Entonces, por ahí no habría ningún problema. Bueno, Natalia, me refresca la memoria. Gracias por recordarme el modelo 425 en cuanto al 390. Sí, creo que es ese. No te lo sé decir ahora mismo con certeza, pero anda por ahí. ¿Vale? Miguel Ángel me comenta, a ver, si yo tengo régimen especial, 4 millones, más régimen general, otros 4 millones y comisión. Volvemos a lo mismo. Entiendo que esa comisión de 900.000 que pones en tu pregunta estarían a priori incluidas dentro del régimen general, porque desde mi punto de vista estarían incluidos. En caso de que tú lo estés diferenciando por facturación o por comisión, pues al final sería la suma de todo. Es decir, yo tengo facturación en régimen general por un importe, en especial por otro. Para mí todo eso es volumen de negocio. Hay también una práctica que, bueno, pues la comento, que a mí no me gusta. De hecho, hay resoluciones, las primeras resoluciones que se lanzaron de tributo a raíz de la aplicación, la creación de la ley de IVA, hablaban de esa doble condición que se suele dar a veces o que se da muchas veces en una agencia de viajes. Es decir, imaginaros, yo vendo un servicio a través de una mayorista y hay muchas agencias de viajes que optan por emitir factura en régimen especial y también la comisión, o sea, la mayorista cuando adjunta una factura, esa famosa autofactura de comisión que muchas agencias mayoristas envía a la agencia minorista sin a veces ni siquiera estar autorizada. Oye, pues yo por el mero hecho de ser mayorista te incluyo una comisión en mi servicio, que descuento del precio del servicio y te mando la factura, aunque no esté autorizada. Eso tiene limitaciones, que no es el caso ahora de explicarlas, pero si se diera el caso, hay muchas agencias de viajes que optan por emitir factura en régimen especial y también anotar la comisión de mediación, ¿vale? Eso os puede llevar a facilitar una información errónea. Es decir, la ley en teoría, o el criterio de tributos en este caso, no permite que se haga a la vez factura en especial y factura de comisión. O estás en un sitio o estás en otro. Es decir, si estás mediando por cuenta ajena, aplica la comisión y si actúas en nombre propio, facturas en régimen especial. Pero lo que no se puede hacer son las dos cosas a la vez, porque yo no puedo actuar bajo un mismo hecho en dos criterios distintos, ¿vale? Y cuando se hace esto, pues evidentemente, si tú emites factura en régimen especial, vas a tener una factura emitida en régimen especial y si registras la comisión, aunque el margen sea cero, porque normalmente el régimen especial, compra y venta coinciden y el único efecto es el que queda es el de la comisión. Pero a efectos contables vais a tener una factura emitida en régimen especial y una comisión cargada a la mayorista en régimen general. Si eso entra a contabilidad a través de las cuentas del grupo 7, estáis generando más información de ingreso de la que realmente existe, ¿vale? Yo tendré una factura al grupo 700 de la cuenta de régimen especial y una comisión a la 705 de la comisión. Pues contablemente os va a aparecer un ingreso incrementado, ¿vale? Es verdad que después el ingreso de la venta se compensa exactamente con la misma cuantía que la compra de la mayorista.
pero a efectos de volumen de ingresos estás dando más ingresos de los que realmente son. No sé si tu ejemplo, en el caso de cuando me hablas de especial 4 millones, general 4 millones, comisión 900, pues a ti se te podría aplicar ese caso, ¿vale? Bueno, si eres gran empresa, es lo que te decía, el valorar si realmente entre vosotros y las mayoristas hay acuerdos de mediación y si eres una agencia IATA, donde es típico la aplicación de precisamente de esta manera de emitir factura a través de la disposición adicional cuarta, seguramente llegarías a la conclusión de que tu volumen de negocio aplicando disposición adicional cuarta caería por debajo de los 6 millones de euros. ¿Vale? Otra cosa es que te interese seguir siendo gran empresa para poder hacer, en caso de que, porque yo conozco que hay empresas, por ejemplo, que tienen negocio internacional principalmente y mueven mucho dinero a nivel de IVA soportado y prefieren estar inscritas en el SI, pero solamente a efecto de presentar declaraciones mensuales y recuperar el IVA. Y lo vas recuperando mes a mes en vez de esperar todo un año entero. ¿Vale? Bueno, pues ya dependerá de esa situación que se te dé, donde diga, oye, pues prefiero, porque mi negocio netamente es al extranjero, donde yo tengo o soy empresa que habitualmente tengo IVA a mi favor y en vez de esperar un año para recuperarlo, lo hago mensualmente. La que no esté en esta situación, por todo lo que implica una gran empresa en cuanto a carga administrativa, pues es mejor valorar esa parte de decir, oye, pues yo realmente a través de mi negocio estoy relacionándome con mi cliente a través de una mediación en nombre y por cuenta ajena y puedo usar la disposición adicional cuarta, pues seguramente saldrás del sí, porque no tendrás obligación de hacerlo porque el volumen de negocio caerá de forma importante, ¿vale? Y bueno, en principio creo que no me he dejado ninguna respuesta detrás. Lo dicho, si alguna de las agencias que están presentes no tienen esa plantilla, pues pedirla comercial, porque Pilar tiene una copia para que os la haga llegar. Y cualquier duda que queráis plantear en relación a esto que hemos estado hablando, pues a vuestra disposición. Reiterar el hecho de que GIA hace un control correcto de toda la parte contable y ya será cuestión de que, bueno, de que si tenéis siguiendo dudas, pues aclararla y si no, pues por lo menos eso, quedaros con la tranquilidad de que no hay nada que os haga incumplir ningún tipo de normativa contable por el mero hecho de usar GIA, ¿vale? Que yo sé que no es un programa de contabilidad, es de gestión y es necesario que hagáis el traspaso a los programas contables, Factusol o Contasol en este caso, Contaplus, A3, SAGE, cualquiera de ellos, ¿vale? Y bueno, no me queda más que daros de nuevo las gracias por toda vuestra... a ver, me comenta Ana, una pregunta más. Me estoy planteando cambiar. Vale. ¿Qué programas dan mejores resultados? Mira, SAGE es un buen programa, SAGE 50, lo que pasa que tiene para mí ese problema de que es muy rígida a la hora de tratar las cuentas especiales y las cuentas de IVA son cuentas especiales, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos formas de evitar esos inconvenientes, pero que no son puristas, pero bueno, al final llegamos al fin que buscamos y hay programas que, por ejemplo, nosotros empezamos en su día con Contasol. Es un programa que es gratuito, tú te lo puedes descargar y a no ser que contrates la parte de soporte, pues no te cuesta nada. Si hay una actualización, evidentemente, oye, pues un cambio del plan contable, como ocurrió hace tiempo, pues evidentemente tendrás que pagar esa actualización o te lo descargas de nuevo. Pero bueno, es un programa que admite bien toda la operativa a nivel de GIA, no pone pegas si yo hago una anotación de la 477 al debe, no pone pegas de los registros de las provisiones por compras y es un programa que, bueno, es simple de utilizar. Y yo no me siento cómodo porque a mí no me gustan los programas estándar de contabilidad porque le veo muchas limitaciones, sobre todo en la parte de los libros de IVA. No están preparados para el régimen especial y a la hora de sacar un libro de IVA, pues no dan la información que tiene que existir porque hay régimen de disposición adicional cuarta, especial, sujeto y exento, general. Entonces, toda esa amalgama del régimen que hay en una agencia de viajes, un programa estándar no la controla, ¿vale? Y por eso nosotros siempre entendimos que GIA, esa parte que entrega a través de la liquidación, pues contiene todo lo que necesita. Y de hecho, este año 2020 y 2021, lo que llevamos, he tenido más requerimientos de IVA que en veintitantos años. Y hasta ahora nosotros, siempre que ha habido un requerimiento, sacamos los libros de IVA de GIA, más o menos se explican en la carta inicial lo que es el régimen especial, cómo se calcula la base imponible, etcétera, etcétera. Se le entrega al inspector y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Entonces, bueno, recomiendo que se haga esa parte. Y en cuanto a un programa de contabilidad, Contasol te podría servir perfectamente y sobre todo porque es gratuito. No tienes que pagar licencias anuales ni nada y descargártelo, pues no cuesta dinero. Vale, entonces no es una mala opción. Y nada más, pues por mi parte, daros de nuevo las gracias y a vuestra disposición. Cualquier cosa que surja, pues aquí nos tenéis y trasladarla sin ningún tipo de inconveniente. Venga, pues nada, yo corto y espero que todo vaya bien y que las ayudas lleguen rápido sobre todo. Un saludo a todos.